se llevan a cabo los fenómenos de transporte. Y bueno, hablamos que para el caso uno, transporte de cantidad de movimiento, bueno, su constante fenomenológica es la viscosidad. Es el parámetro, pues, digamos, más importante. Ya les comentaba ayer, no es lo mismo la viscosidad del agua que la viscosidad de la miel. Cada uno de estos tendrá diferente capacidad de fluir y de ser transportado. Para la transferencia de calor, su constante fenomenológica, pues es la conductividad térmica. De ahí que no es lo mismo tratar de transferir calor a través de un metal que tratar de transferir calor pues a través de un cerámico. Cada uno de estos tendrá diferente difusividad térmica. Y como número 3, pues el transporte de masa, su constante fenomenológica es el coeficiente de difusión, vamos a ponerle, y este coeficiente de difusión pues mide la velocidad con que la materia se mueve en un sistema. Por ejemplo, el carbono pues difunde a través de los sitios intersticiales de un acero. El hidrógeno también lo puede hacer, al igual el nitrógeno puede moverse fácilmente a través de los sitios de los defectos cristalinos de un metal. Pero si tratamos de difundir cromo en hierro, por ejemplo, pues es más complicado porque los tamaños atómicos son similares y no se puede dar de la misma forma. Bien, entonces, primero que nada, tres tipos de fenómenos de transporte vamos a analizar: cantidad de movimiento, calor y masa. ¿Cuál es la constante fenomenológica de cada uno de estos? Para la cantidad de movimiento, siempre asocienlo con fluidos, es la viscosidad. Para transferencia de calor, pues es conductividad térmica de algún material. Y para la masa es el coeficiente de difusión. Voy a cambiar de diapositiva. Bien, y existen muchísimas disciplinas involucradas en estos fenómenos. Las principales o las más directas, pues, es la dinámica de fluidos, que analiza la transferencia de cantidad de movimiento. Eh, bueno, la transferencia de calor, ahí su mismo nombre lo está indicando, es la pues, disciplina enfocada a analizar cómo el calor es transferido a través de ciertas condiciones y dependiendo de qué tipo de transferencia, pues también se está realizando: conducción, convección o radiación. La termodinámica pues juega un papel importante también debido a que pues a final de cuentas vamos a trabajar con algunas cuestiones de termodinámica. Vamos a hablar principalmente del eh, equilibrio termodinámico o el equilibrio al que tienen que llegar las cosas, bueno, siguiendo estas leyes, ¿no? Las leyes de la termodinámica. La mecánica pues entra dentro de estas áreas debido a que la mecánica es pues la ciencia encargada de analizar medios continuos. Vamos a ver un poquito más adelante esa definición, pero como les comentaba un poquito, prácticamente medio continuo es
se refiere más bien a analizar alguna estructura, algún cuerpo eh, en una escala macroscópica, no tomar en consideración defectos microscópicos que puedan afectar pues el resultado. Y bueno, viene ahí el electromagnetismo, sin embargo, bueno, no vamos a analizar fenómenos de transporte relacionados con carga, sin embargo, bueno, los electrones eh, pueden moverse de un punto a otro generando una diferencia de potencial y generando pues una corriente. Eh, a, a su vez, pues ese movimiento de electrones en algún momento puede generar algún campo magnético o electromagnético derivado del movimiento de los electrones. Sin embargo, bueno, esa parte no la vamos a analizar, pero estas son algunas disciplinas que están involucradas en los fenómenos de transporte. Algo importante, para que algo se mueva, para que algo se transporte, necesitamos forzosamente una energía de activación y necesitamos una fuerza impulsora. Esa fuerza impulsora, pues es el mecanismo clave para que algo se pueda transportar. Cada tipo de transferencia tiene una fuerza impulsora específica. No sé, un ejemplo, ¿qué necesitan pues para mover un automóvil? Bueno, en primera instancia necesitan una energía de activación. ¿Cuál es esa energía de activación? Pues bueno, si van en una pendiente, necesitan pues cubrir el efecto de la gravedad, necesitan pues reducirlo, necesitan tener una potencia mayor para que ese efecto de la gravedad pues no lleve el automóvil hacia abajo, ¿no? Hacia la parte inferior de la pendiente, sino más bien que estén pues subiendo a través de ella. De igual forma, no sé, algo análogo, imagínense en las mañanas cuando se van a levantar, pues a todos nos cuesta muchísimo trabajo, en primera instancia nos negamos a levantarnos, necesitamos una energía adicional para poder movernos, ¿no? Ya una vez que pasan los minutos, pues ya entramos en ritmo, podemos hacer las cosas de una mejor forma. Hay una energía de activación siempre en todos los sistemas que rompen, digamos, pues la barrera del estado estático y bueno, se vuelve ahora un sistema dinámico. Y las fuerzas impulsoras se refieren a que, por ejemplo, si ustedes observan, no sé, una nube, ¿por qué se mueve esa nube? Hay algo que la está moviendo, hay una fuerza impulsora que es el viento. Dependiendo de la velocidad del viento, pues bueno, las nubes se moverán de igual forma, a una mayor o menor velocidad. Pero hay algo que siempre ocasiona ese movimiento. Si ustedes tienen un recipiente con agua, si dejan ese recipiente sobre una superficie, pues el agua no se va a mover, va a quedar estático por obvias razones. Necesitan inclinar ese recipiente, necesitan una fuerza externa para que pues el agua se derrame y empiece a fluir, empiece a moverse. Entonces, cada tipo de fenómeno necesita una fuerza impulsora. Y bueno, como se indica en el cuadro inferior, para la transferencia de cantidad de movimiento, su fuerza impulsora es una diferencia de velocidad y a esto le vamos a llamar perfil de velocidad. Esta diferencia de velocidad, pues bueno, estamos hablando de que algo cuando se encuentra un cuerpo, cuando, bueno, se encuentra estático, eh,
pues bueno, su velocidad es igual a cero. Al momento de que por alguna razón, pues ese cuerpo empieza a moverse a partir de una fuerza externa, una fuerza adicional, se va a generar pues una diferencia de velocidades. Si estábamos partiendo de un estado estático y ahora, pues bueno, algún cuerpo tiene una velocidad, no sé, de 10 kilómetros por hora, pues bueno, va a existir una diferencia de velocidades. Esa diferencia de velocidades, pues bueno, se analiza en el sistema de mecánica de fluidos, porque esa diferencia de velocidades va a generar un esfuerzo cortante a través de las paredes de la tubería que contiene a ese fluido. Más adelante vamos a ver a qué se refiere ese esfuerzo cortante. Pero digamos es lógico, ¿no? Si el fluido se encuentra estático, pues bueno, no pasa nada, las paredes de la tubería no están sometidos a ningún esfuerzo. A medida que el fluido se empieza a mover en una tubería, pues ahora sí vamos a generar pues una fricción entre las paredes. Y a partir de una diferencia de velocidades, vamos a tener ese efecto de transferencia de cantidad de movimiento. Ojo, no es lo mismo que el fluido se mueva a través de una tubería, eso es simplemente un movimiento del fluido, y otra cosa es transferir cantidad de movimiento. ¿Sale? Ya quedamos que la cantidad de movimiento la voy a definir con la letra H. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, es este producto. ¿Sale? Y ya hicimos la analogía de que pues la diferencia entre un tráiler y un automóvil pequeño, un taxi, por ejemplo, si van a la misma velocidad, pues bueno, el tráiler llevará mayor cantidad de movimiento porque tiene más masa. Pero ahora, si analizamos dos cuerpos que tienen la misma masa, pero cada uno de estos lleva diferente velocidad, pues el que tenga mayor velocidad tendrá una mayor cantidad de movimiento. A final de cuentas, pues también tendrá que ver un poquito con no directamente, pero con la energía cinética. Ahora, esa cantidad de movimiento se puede transferir y lo observamos, bueno, cuando ocurre algún accidente, ¿no? Algún choque. Es el ejemplo ahorita que se me viene a la mente. Em, Imagínense, no sé, que ahora pues un automóvil pequeño, em, no sé, va a 50 kilómetros por hora y choca, no sé, a lo mejor hay automóviles detenidos enfrente en algún semáforo, choca ese automóvil, pues bueno, va a ocasionar un daño, ¿no? Va a ocasionar un daño al automóvil que tiene enfrente. ¿Esto qué quiere decir? Que se está transfiriendo esta cantidad de movimiento que llevaba el automóvil, que apenas iba a llegar al semáforo, pues va a transferir esa cantidad de movimiento, ¿sale? La va a transferir al automóvil que se encuentra enfrente. Pero ahora imagínense el caso contrario de que ahora sea un tráiler que vaya a 50 kilómetros por hora y choque también con un automóvil pequeño parado en un semáforo. ¿Qué va a ser más grave? Pues va a ser más grave pues el daño que ocasione el tráiler, ¿no? Por obvias razones, tiene mayor masa, misma velocidad, pero tiene mayor masa y por lo tanto tiene una mayor cantidad de movimiento. Y esa mayor cantidad de movimiento es la que se va a transferir. Esa energía es a la que nosotros nos estamos refiriendo en esta transferencia de cantidad de movimiento. Y eso es lo que vamos a analizar en dinámica de fluidos. Sí es calcular la velocidad del fluido, sí es calcular el caudal del mismo fluido a través de una tubería, pero fenómenos de transporte se enfoca más en calcular la cantidad de movimiento transferida
a través de las paredes, más bien de la tubería. Y bueno, tenemos transferencia de calor. En transferencia de calor, la fuerza impulsora es una diferencia de temperaturas. Y a esta diferencia de temperaturas le vamos a llamar perfil de temperaturas. Y bueno, ya habíamos visto un ejemplo el día de ayer. Ese ejemplo pues es simplemente una taza de café. Esa taza de café, cuando ustedes lo preparan, pues se encuentra a una temperatura mayor a la del ambiente, ¿no? Y la finalidad, pues es, como en estos tiempos, ¿no? Tratar de quitar el frío. Y bueno, en algún momento, en algún instante de tiempo, pues esa taza de café va a entrar en equilibrio con, bueno, la temperatura ambiente, tanto el café, el fluido en sí, va a tener o va a alcanzar la misma temperatura que el ambiente. Se va a llegar a un equilibrio termodinámico. Pero antes de eso, antes de que alcance el equilibrio, no sé, imagínense que el café se encuentra a 60 Celsius, por decir un valor, y la temperatura ambiente, pues son 20 Celsius, pues existe una diferencia de 40 Celsius. Esa diferencia de temperaturas es la que va a ocasionar que exista un flujo de calor. Si el café tiene una temperatura de 20 Celsius y el ambiente es de 20 Celsius, pues realmente no va a existir una diferencia de temperaturas y por lo tanto no va a existir un flujo de calor. Y bueno, la transferencia de masa eh, está referida, o su fuerza impulsora más bien, es una diferencia de concentración. Y a esto le vamos a llamar, pues, perfil de concentración. Imagínense, em, déjenme ver si encuentro una imagen. Bueno, ahorita la busco. Imagínense que ustedes tienen un recipiente con agua y ese recipiente con agua en algún momento llegan a agregar pues una tinta de color rojo o de cualquier color. Esa tinta en primera instancia pues va a bañar, digamos, pues solamente la superficie de, bueno, la región cercana a la superficie del fluido, pero se va a empezar a expandir hacia la parte inferior y va a empezarse a expandir. A final de cuentas, la tinta, pues sí, es un fluido, pero también es masa. A lo que voy con esto es que, pues, la masa de esa tinta, antes de que caiga al agua, pues está concentrada en un volumen muy pequeño. Al momento de que cae al agua, esa gota de tinta se va a empezar a expandir para que todo el agua, pues, ¿no? adquiera el color de la tinta. Y vamos a tener una diferencia de concentraciones, porque la tinta tiene una concentración alta, pues como tal, ¿no? De tinta, de las partículas de la tinta, pero el agua no tiene nada de tinta. Entonces tenemos una diferencia de concentraciones. Esa diferencia de concentraciones pues va a ocasionar que exista un movimiento de la tinta o de las partículas de la tinta para que ésta pueda bañar pues todo el fluido bueno, todo el agua, ¿no? Todo el agua pueda adquirir pues el mismo color. No sé, otro ejemplo, imagínense que ustedes están inflando o tienen más bien un globo con helio en el interior. Pues ese globo está bien cerrado, el helio es contenido dentro del globo. Este globo, bueno, pues puede flotar por la diferencia de densidades entre la atmósfera y el mismo gas de helio.
tienen una concentración de helio muy alta dentro del globo, muchísimo más grande que la que existe en la atmósfera. ¿Qué va a suceder al momento de que ustedes abren pues el globo? El helio se va a escapar. Y se va a escapar en primera instancia por, bueno, la diferencia de densidades, ¿no? Que existe entre el helio y que existe entre la atmósfera, pero también porque existe una diferencia de concentraciones. Ya indicamos, la concentración del helio dentro del globo será más alta que la que existe en la atmósfera y por lo tanto esa diferencia de concentraciones pues también va a ocasionar que exista esa transferencia o ese movimiento de las partículas o de las moléculas de helio hacia la atmósfera. Entonces, siempre para que exista un fenómeno de transporte, debe existir una fuerza impulsora. Y bueno, ¿cuáles son? Transferencia de cantidad de movimiento, su fuerza impulsora es una diferencia de velocidad. La transferencia de calor, su fuerza impulsora es una diferencia de temperaturas. Y para la transferencia de masa, su fuerza impulsora es una diferencia de concentración. Bien, voy a cambiar diapositiva. Vayan haciendo sus apuntes, por favor. Procesos fundamentales del transporte. Bien, en la transferencia de momentum, como ya indicamos, bueno, ¿cuándo se va a presentar? Se va a presentar en materiales en movimiento o en cuerpos en movimiento. Principalmente lo vamos a analizar desde el punto de vista de fluidos. Y bueno, esto se lleva a cabo en fenómenos como flujo de fluidos, pues a través de una tubería, a través de dos placas paralelas, etcétera, de diferentes geometrías. Siempre el flujo de fluidos, pues, está enfocado en la transferencia de momentum. Tenemos fenómenos como sedimentación, fenómenos como mezclado, todo lo que involucre pues un fluido y su movimiento va a generar una, una transferencia de momentum. Y bueno, ya les había indicado que la cantidad de movimiento es igual a la masa por velocidad. Ojo, esa es la convención de la física clásica. Ahorita solamente pues estamos entendiendo qué es una cantidad de movimiento. Es el producto de la masa por la velocidad. Y ya pusimos por ahí el ejemplo de los automóviles, ¿no? La diferencia del automóvil con el tráiler, ¿cuál de estos lleva una mayor cantidad de movimiento? A la misma velocidad, el tráiler es más difícil de detener porque lleva una mayor cantidad de movimiento, porque tiene una mayor masa. Pero bueno, lo vamos a ver desde el punto de vista de fluidos. La variable importante, ya indicamos, es la viscosidad de un fluido. Es una variable importante en el proceso fenomenológico de transferencia de cantidad de movimiento. No sé, en alguna industria que produzca jabón, que produzca shampoo, por ejemplo, que lo tengan que transportar pues a través de tuberías, pues el shampoo es muy viscoso, entonces pues va a tener propiedades diferentes a las de simplemente transportar agua. Cambian las densidades, cambian la viscosidad. Incluso, bueno, existen fluidos que pueden cambiar su viscosidad en función del tiempo y existen fluidos que pueden cambiar su viscosidad en función de una presión aplicada, que viene ahí una derivación de tipos de fluidos, fluidos newtonianos o no newtonianos, que vamos a ver también un poquito más adelante. Y bueno, tenemos transferencia de calor,
Se considera la transferencia de calor de energía transmitida. A final de cuentas, pues calor es una forma de energía de un lugar a otro y se puede llevar a cabo en un proceso como destilación, evaporación, secado. Es simplemente poner una fuente de calor a un cuerpo, cómo ese calor puede transferirse a través de un mismo cuerpo. Y su variable importante es la conductividad térmica, variable importante en el proceso fenomenológico de transferencia de calor. Me dicen cuándo pueda cambiar. Profe, ¿me puede regresar? Claro que sí. Anotar. ¿Este de aquí? Sí, profe, listo, gracias. Ok, muy bien. Bien, me dicen cuándo pueda cambiar. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Bien, un breve resumen. Del lado izquierdo viene el tipo de fenómeno de transporte, cantidad de movimiento, calor, masa. En la parte central, pues está la constante fenomenológica. Para cantidad de movimiento, pues bueno, es la viscosidad. ¿Y cuál es su fuerza impulsora? Es la diferencia de velocidad. Fenómeno de transporte, transferencia de calor. Constante fenomenológica es la conductividad térmica, es la variable importante a medir. Y la fuerza impulsora es la diferencia de temperaturas. Fenómeno de transporte, transferencia de masa. Variable fenomenológica es el coeficiente de difusión. Y la fuerza impulsora es la diferencia de concentraciones. Como les comentaba al inicio, todos estos fenómenos son análogos. Si ustedes se fijan, cada uno de ellos tiene una variable específica a partir de la cual va a regir el fenómeno y cada una de ellas también tiene una fuerza impulsora que pues análogamente son diferencias de algo, diferencias de velocidad, diferencias de temperaturas, diferencias de concentración. Y esas diferencias eh, las podemos pues representar simplemente como un incremento de algo. Por ejemplo, pues una diferencia de velocidad la podemos representar como un incremento de velocidad.
delta de velocidad. Una diferencia de temperaturas, pues la podemos manejar como un delta T, un incremento de temperaturas. Una diferencia de concentración, pues la podemos manejar como un delta C. Y tenemos el efecto de la viscosidad, por ejemplo, ya la variable del fenómeno de cantidad de movimiento, de transferencia de cantidad de movimiento. La viscosidad la vamos a manejar con esta letra mu. La conductividad térmica, vamos a ponerle el prefijo K o la variable K, conductividad térmica. Y el coeficiente de difusión lo vamos a manejar como una D, como la variable D. Y bueno, resulta que estas variables pues son proporcionales. ¿En qué sentido? De que si la cantidad de movimiento o la transferencia de cantidad de movimiento va a depender de una forma pues directa de la viscosidad. Y bueno, el coeficiente de difusión tiene que ver con la velocidad de movimiento de los átomos a través en un sistema. Si el coeficiente de difusión pues es muy grande, la transferencia de masa pues va a ser mayor. Y también tiene que ver la diferencia de concentraciones. El caso del globo con helio, pues bueno, es lo que les comentaba. Dentro del globo pues tendrá una mayor concentración. En la atmósfera pues tendremos una menor concentración. Pero ahora imagínense que a un recipiente el helio lo ponen a presión y van inyectando más helio a medida de que van incrementando pues la presión en un sistema. ¿Qué va a suceder si de forma pues rápida liberan esa presión? Abre, no sé, alguna válvula, pues el helio va a salir con una mayor rapidez, o sea, la transferencia de la masa es mayor porque vamos a tener una mayor concentración debido al efecto de la presión, ¿no? Inducida. Entonces, bueno, pongo esas variables y pongo esos incrementos en cada tipo de fuerza impulsora debido a que estos fenómenos pues son análogos. Bien, voy a cambiar de diapositiva. Y bueno, nos faltaba solamente, de acuerdo a los pequeñas definiciones, ¿no?, que estábamos viendo, nos faltaba solamente la transferencia de masa. Pues bueno, la transferencia de masa podemos observarla en muchísimos sistemas.
Se refiere pues a transferir, su nombre lo indica, ¿no? Transferir masa, transferir átomos, genera el movimiento de átomos o moléculas de una fase de diferentes características a otra. Eso puede ser en estado gaseoso, en estado sólido, en estado líquido. Y bueno, hay muchísimos procesos, ¿no? Procesos como absorción, separación, adsorción. Procesos como les comentaba, el caso de la difusión del hidrógeno o del carbono más bien a través de un sistema de hierro. El sistema carbono, hierro-carbono más bien, es para generar una aleación, un acero. A medida que incrementamos pues el contenido de carbono en un acero, pues este va a tener diferentes propiedades. Y bueno, más adelante lo van a ver en otras materias como tratamientos térmicos o transformaciones o transiciones de fase, que a medida que el carbono, pues bueno, se mueve o difunde a través de ciertas formas, a través de defectos, vacancias, intersticios, etcétera, vamos a generar diferentes tratamientos térmicos, diferentes fases, y eso va a generar pues que en el acero tenga propiedades diferentes. No es lo mismo tener un acero con una fase ferrítica que tener un acero con una fase martensítica. Van a tener diferentes propiedades. Y el responsable es el carbono, cómo se mueve y cómo está difundiendo. La velocidad de movimiento del carbono, pues lo vamos a conocer como coeficiente de difusión. Y bueno, no solamente del carbono, pero en el sistema que nosotros estamos analizando, la masa que se está moviendo se va a mover a una velocidad. Y esa velocidad, pues bueno, viene derivada del coeficiente de difusión. ¿Qué tan rápido se está moviendo? Y bueno, ese coeficiente de difusión es la variable importante para la transferencia de masa. Y bueno, un poquito lo que ya habíamos indicado en otras diapositivas anteriores, pues la dinámica de fluidos está enfocada en el transporte de cantidad de movimiento. La transmisión de calor, pues bueno, está relacionada con la transferencia o el transporte de energía. La transferencia de materia, pues está enfocada en el transporte de especies químicas. Todas se van a activar, todas estas se van a activar por una fuerza impulsora. Una fuerza impulsora, una fuerza motriz, si lo quieren llamar de esa forma. Lo más común es fuerza impulsora, ¿sale? Pero para generar esa transferencia de cualquier tipo de fenómeno necesitamos una fuerza impulsora, algo que active este sistema. Y bueno, desde diferentes tipos de aplicaciones, sistemas industriales, sistemas biológicos, agrícolas, meteorológicos, etcétera, eh, transporte de hidrocarburos, tratamientos térmicos en un acero, en la misma dinámica de fluidos, ¿no? Hacer un cambio de sección en alguna tubería. En todos estos vamos a tener, pues, involucrados a los fenómenos de transporte. Me dicen cuando pueda cambiar. Profe, ¿cree que le puedo decir como a... Dime, te escucho, no alcancé a escuchar lo último. Ah, que si puede cambiar rapidísimo al anterior, es que nada más quiero ver una letra. Gracias. Claro que sí, Listo. de nada. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien.
¿Puedo cambiar? Sí, profe. Muy bien. A la última diapositiva por el día de hoy. Lo que les indicaba, lo que viene ahí en el cuadro en la parte superior, los fenómenos de transporte son estudiados de forma conjunta porque ahorita los estamos viendo qué significa cada uno de estos, pero en la realidad es que todos se pueden llevar a cabo a la vez. Si ustedes están vaciando acero fundido, por ejemplo, en un lingote, pues en primera instancia ese acero fundido se encuentra en estado, pues en estado líquido, tiene una viscosidad, pero a su vez tiene una temperatura muy alta, diferente a la del ambiente. Se va a transferir calor alrededor de ese sistema, ¿no? Incluso no sé si les ha tocado en algún momento ya estar en algún proceso, bueno, ahorita por el tema de la pandemia, pero bueno, anteriormente se hacían muchas fundiciones ahí en el TEC y bueno, muchas veces pues invitaba a algunos chicos, a los alumnos, para que, bueno, estuvieran ahí presentes y pudieran observar, ¿no?, el proceso. Y aunque estés retirado, pues, del horno, pues, te llega el calor es transferido, ¿no? Es tanto, bueno, llegan hasta 1650, creo que la temperatura, donde inician el vaciado del acero, que bueno, empiezas a sentir muchísimo calor ahí. Y bueno, a lo que voy es que existe un fluido que tiene una viscosidad, existe la transferencia de calor, pero a la vez también estamos transfiriendo masa. ¿De dónde? Del horno hacia el lingote, estamos moviendo materia. Entonces los tres fenómenos se están llevando a cabo a la vez. Pero bueno, para entender cómo los tres se interrelacionan, pues primero hay que conocer cada uno de forma separada. Y bueno, existen muchísimos procesos donde podemos pues observarlo, ¿no? O analizarlos. Ya les había indicado muchísimos problemas industriales, problemas biológicos, agrícolas, meteorológicos, etcétera. Ventaja de los fenómenos de transporte, que las ecuaciones básicas que rigen a los fenómenos de transporte son muy similares. Y bueno, para cada transporte, para cada transferencia, tenemos una ley involucrada. Y bien, para transferencia de momentum, que es enfocada a fluidos, la ley involucrada es la ley de viscosidad de Newton. Constante fenomenológica, ya indicamos que es la viscosidad, solamente que aquí vamos a adicionar un término más, viscosidad dinámica. Para la transferencia de calor, la ley involucrada, pues es la ley de Fourier, la ley de conducción de calor de Fourier. Constante fenomenológica importante es la conductividad térmica. Y para transferencia de masa, la ley involucrada, o bueno, en este caso las leyes involucradas son las leyes de Fick de difusión. Y la constante fenomenológica es el coeficiente de difusión. ¿Vale? Y esas tres leyes se parecen mucho, son prácticamente matemáticamente pues la misma ecuación. Que cambian las variables, cambia la constante fenomenológica, pero en esencia matemáticamente es la misma ecuación. Entonces, si podemos aprender un tipo de fenómeno de transporte, pues los demás será más sencillo entenderlos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por el momento no, profe.
No, profe, ninguno. Ok, muy bien, jóvenes. Bien, si no hay preguntas o comentarios, vamos a dejarle aquí el día de hoy y nos vemos mañana. Gracias, nos vemos, profe. Que tengan bonito día, jóvenes. Hasta luego, nos vemos. Igualmente, profe, nos vemos mañana. Adiós, nos vemos mañana. Adiós, nos vemos.